Hola, muy buenas noches. Bueno, tarde noche. Estamos en el foro Generación de Igualdad con la presencia de Carla Rojas y tenemos también a Camila González, que le vamos a cambiar el nombre por acá, que se nos fue. Ellas presentan en este cuarto de Zoom resiliencia y grupos de apoyo, la experiencia como fuente de contención en red, un tema sumamente interesante y actual. Bienvenidas a este foro, este es su espacio, les dejo la palabra. Muchas gracias, Malva, muchas gracias por la invitación. Para nosotras también es un orgullo poder participar activamente de este espacio de reflexión. Bueno, nosotras somos chilenas, yo soy profesora de la Facultad de Economía y Negocio en la Universidad de Chile, además coordinadora del área de Género e Inclusión y adicionalmente directora académica del grupo Diplomados de Gestión de Organizaciones con Enfoque de Género. Conmigo también está hoy día Camila, que me gustaría que se presentara. Hola, buenas noches. Soy Camila González, ingeniera civil en mina. Participo como monitora en el grupo de Carla y bueno, ha sido una experiencia muy gratificante para mí. Estoy muy, muy agradecida que Carla que haya pensado en mí para ayudarla en esto y espero que grupos como este se multipliquen por 1000 en todo el mundo. Bueno, nosotras hoy día queremos mostrarles y compartir la experiencia de cómo utilizamos la resiliencia en los grupos de apoyo y la experiencia como fuente de contención en red. Voy a partir presentando el contexto actual de Chile. Bueno, nosotros en Chile en octubre del año 2019 tuvimos un estallido social, pero previo al estallido social nosotros ya habíamos tenido como feministas nuestro propio estallido, que fue Mayo Feminista del año 2018, en donde actualmente habían en ese minuto 27 universidades en toma, se habían tomado la universidad a las estudiantes, para denunciar la violencia de acoso sexual y psicológica que muchas veces existía dentro de las instituciones estudiantiles. Es en ese contexto que yo conozco a Camila, producto de una situación que ella vivió de acoso sexual en su universidad. Y aquí parte la experiencia de este grupo de apoyo y cómo usamos las mujeres esta red para poder contenernos en espacios de violencia sexual, violencia física y violencia psicológica que empezamos a experimentar, que hemos experimentado durante toda la historia, pero claramente en momentos de crisis sociales, como fue el estallido social en Chile el año 2019 y también posterior a la pandemia, esto se ha agudizado, ¿ya? Bueno, inicialmente también teníamos el tema de las denuncias. Hay una violencia institucional y estructural en nuestro país de género, y creo que en toda Latinoamérica, pero se agudiza cuando comienzan a haber, bajan las denuncias producto del confinamiento, entonces las mujeres ya no pueden denunciar formalmente, pero sí aumentan todos los llamados de teléfono, porque la violencia aumentó hasta en un 90% acá en nuestro país. No aplicaban los protocolos de seguridad, había respuesta ineficiente y existe aún respuesta ineficiente por parte del Estado y las instituciones que tienen que abordar estos temas. También existe falta de recursos desde la sociedad civil o de las ONG, y hay una falta de seguimiento en los casos, y es ahí donde se nos ocurrió poder hacer este grupo de apoyo. Principalmente, la dificultad que se enfrentan las víctimas y sobrevivientes de violencia de género en general, en cualquiera de sus expresiones, uno es que hay respuestas ineficientes, pero de todo, el sistema que debe proteger a las víctimas finalmente terminan revictimizándolas, ¿no? Como desde la policía y los carabineros, que son los encargados, o los pacos, como les dicen acá, encargados de defender y cuidar o recibir esas denuncias, finalmente lo que ocurre es que esa misma institución está violentando hoy en día a las mujeres en contexto de estallido social y movilizaciones sociales como las que existen en Chile. Sin ir más lejos, el 8M, el último 8M que nosotras tuvimos, fue súper violento, recibimos mucha represión,
y no se mide la fuerza, ni tampoco la violencia político-sexual que se está ejerciendo sobre las mujeres como una forma de amedrentamiento. En este contexto que estaba Chile, con 5 informes internacionales, donde se informaba la violación sistemática a los derechos humanos de las personas que estaban trabajando en los movimientos sociales, es que existe, como decíamos, esta no aplicar protocolo. Las mujeres no solamente son víctimas cuando van a denunciar, cuando sufren la situación, sino que también incluso en las atenciones, ya sea física o psicológica, porque no hay enfoque de género para atender a las víctimas. Entonces, el modelo de intervención que creamos de manera orgánica, con aproximadamente en este minuto hay 14 participantes, han pasado por el programa ya como 25 mujeres, vamos a presentarlo así. La resiliencia y la coordinación como forma de resistencia. Primero, tiene que haber un enfoque de género en la recepción de los casos que hemos recibido desde el 2018 y 2019, con casos que se presentan de violencia física, sexual o violencia psicológica de las distintas víctimas. Nosotras recibimos la denuncia y empezamos a derivar primero a cada caso para dar la contención necesaria primaria. Nos han llegado casos en distintos niveles de gravedad, por ejemplo, casos que están con algunas dificultades para volver a reinsertarse en el ámbito laboral, o ya sea poder reinsertarse en el ámbito de estudios, como casos más graves con ideación suicida que nos llegan a nuestros teléfonos, a mí especialmente por participar en jornadas de género y feminismo, también con investigación de violencia sexual o física. Entonces se consigue mi teléfono, nos llaman y esa es como llega la denuncia. Estos distintos casos que llegaron en el año 2018 y 2019, que uno de ellos es Camila, producto de acoso sexual que sufre en su universidad, comenzamos a tomarlos con abogadas con enfoque de género y nos damos cuenta que las víctimas o las sobrevivientes necesitan apoyo y reparación con enfoque de género desde el primer momento. Durante el proceso de investigación y denuncia, durante el juicio o mediación, si logramos tenerlo jurídicamente, y también durante el proceso de reparación y planificación de acciones futuras, ya que la víctima de alguna manera se ha roto no solamente la carrera, no solamente su experiencia de vida, no solamente su situación de pareja muchas veces, sino que también se rompe el futuro y la capacidad de empoderamiento que ella tiene para poder nuevamente reparar esta situación. ¿Qué es lo que hicimos y qué factores críticos nosotros consideramos que deben existir en cualquier grupo de apoyo para poder avanzar? De acuerdo a la metodología que orgánicamente armamos, primero fue considerar tener profesionales con enfoque de género desde la psiquiatría y la psicología. Cada caso que nosotros recibimos muchas veces ya tienen contención psicológica o contención psiquiátrica, pero una de las dificultades incluso de varias víctimas que llegan con ideación suicida tiene que ver cuando la psicóloga no tiene enfoque de género. Por poner un ejemplo, teníamos el caso de una de nuestras participantes que cuando llega con ideación suicida y casi ya actuación suicida, porque había algunos intentos, ella señala que su psicóloga, que la atiende hace 5 años, le ha dicho que, porque fue violada 2 veces, en la segunda oportunidad que es violada por otra pareja, la psicóloga le responde que va a tener que cambiar la terapia, que tienen que enfocarse en ella porque no se sabe cuidar. Cuando la psicóloga no tiene enfoque de género y no entiende que la violencia física, sexual y psicológica institucional a las mujeres es sistemática y es estructural, no es un asunto individual aislado, la víctima puede salir de esa situación de considerarse única o que por alguna causa que ella hizo o realizó es la culpable de esta situación. Ante la situación que una psicóloga te dice que tienes que mejor aprender a cuidarte, es que nos hemos dado cuenta que para el factor crítico, para poder avanzar en la reparación, es que necesitamos profesionales con enfoque de género. Como menciono acá, psiquiatras y psicólogas con enfoque de género que las monitoreamos, las ubicamos en los registros y son parte también de nuestro grupo de apoyo. Otra profesional con enfoque de género que encontramos crítica es la abogada, quien cuando tiene enfoque de género nos llegan los casos, nos damos cuenta que cuando las víctimas no han tenido un abogado o una abogada con enfoque de género,
lo que ocurre es que no hay persistencia en el caso, no toman detalles relevantes en las declaraciones para el caso, y también no se ve la gravedad de los hechos, las consecuencias, porque sabemos en la violencia de género que no podemos analizarlas aisladas, como la violencia sexual por acá, la física por acá, y la psicológica por otra parte. O sea, están todas entrelazadas, y las víctimas sufren en dos distintos niveles estas consecuencias. Y también así hemos incorporado en el programa la necesidad de tener profesionales con enfoque de género, periodistas, porque muchas veces la única salida de reparación que queda para la víctima no es precisamente la justicia formal, porque muchas veces intentamos y no obtenemos por ahí justicia formal, pero ahí podemos hacer presión social con el grupo de periodistas con enfoque de género feminista, que nos ayudan a dar visibilidad a las causas, ya sea a través de un reportaje, o unimos varios casos, varias causas entre las mismas víctimas que empezamos a recibir, y hay patrones de conductas en ciertas instituciones, incluso políticas o de la policía, donde uno puede ver que hay grados de negligencia en la investigación, ya sea de acoso sexual o violencia hacia las mujeres en esas instituciones, y que si las sistematizamos, a veces a través de un reportaje, podemos encontrar más víctimas de esa misma institución y podemos armar un caso judicial mucho más redondo. ¿Cómo se ha llevado esto y por qué hablamos de resiliencia como factor crítico para avanzar y resistir en la coordinación orgánica de estos grupos? Es que primero, las monitoras que fueron atendidas, o líderes de este programa, que fueron víctimas en algún minuto en el 2018 y 2019, luego de pasar por un entrenamiento de enfoque de género, entender la violencia como es desde el feminismo, pudimos formar monitoras, 1, 2, 3, ya en el 2020, que cuando nos comienzan a llegar el caso 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ya podemos derivarlas en grupos pequeños de 3. Entonces tienen una líder de grupo con 3 personas que están a cargo de ser contenidas. Los grupos pequeños se juntan todas las semanas, una vez a la semana, a conversar y monitorear en qué va el avance del caso. Mientras las profesionales con enfoque de género, que trabajamos todas de manera voluntaria, quiero aclarar que todo este proceso es gratuito para las víctimas, lo único que se cobra a veces es la abogada, y que cobra un precio muy bajo, casi para los costes de cubrir sus horas básicas de trabajo, y también se les pagan cuotas, que muchas veces podemos hacer hasta entre nosotras alguna acción, si alguna de ellas no puede pagar esas horas de abogada, pero le da celeridad a los casos, lo que nos ha permitido lograr tener varios casos cerrados, y además con un proceso de reparación, entendiendo que el proceso de justicia, ya sea dentro del área formal jurídica o judicial, como también dentro del área legislativa laboral, o si no es así, a través de una justicia social, a través de un reportaje, es que eso es fundamental para que la víctima se pueda reparar. ¿Cuáles son los desafíos que nosotras pensamos que tiene actualmente el programa? Bueno, la formalidad en el seguimiento, casos que sabemos que no están cubiertos porque no damos abasto por el minuto de las profesionales, 20, 25 profesionales que podemos estar trabajando en esta área. También la empleabilidad de algunas víctimas que por razones X se salen del mundo laboral o se salen del mundo de los estudios por razones como consecuencia de la violencia que sufrieron en sus instituciones, y también el tiempo de reuniones semanales con los grupos pequeños. Porque los grupos pequeños se reúnen una vez a la semana, pero los grupos ampliados, donde nos reunimos todas juntas, nos reunimos una vez al mes. Y a esa reunión al mes, entendiendo que no todas las víctimas van a sanar igual, ni hay una metodología de sanación para cada víctima, o recuperación o reparación, es que hemos traído distintos métodos de intervención de reparación, que puede ir desde una terapia grupal con psicólogo, que puede ir también con charlas, o desde lo deportivo. También hemos sumado acciones como yoga, incluso carta astral, nos da un poco lo mismo de qué área tengamos que abordar esta capacidad de resiliencia en cada una de las víctimas, a cada una le hace sentido algo distinto, pero sin duda que el acompañamiento grupal es fundamental para que logren entender que no es algo individual, sino que es una violencia estructural. Cuando las víctimas entienden eso, créanme que hemos visto un avance significativo en cada una de ellas. Y acá quiero cerrar con una frase de nuestra querida Julieta Kirwood, chilena, feminista, una de las primeras que logró darnos un gran avance en esta área, y dice así: la mujer rebelde dice no a ese presente y a esa historia que la encerraba en lo sagrado,
y afirma y dice que sí a lo que ella misma contiene de humanidad. Dice sí a su virtualidad como hermandad y humanidad. Para mí eso ha significado esta experiencia, poder ayudar en estos últimos 3 años con toda la violencia que hemos recibido de las distintas instituciones, público y privada muchas veces, en la no recepción de estas denuncias, en lo sobrepasada que están las ONG y la sociedad civil. Para mí ha significado decir que sí a nuestra hermandad y humanidad, poder generar este grupo de apoyo con escasos recursos y con experiencias de éxito. Ahora me gustaría dejar a Camila para que nos cuente un poco su experiencia dentro de este mismo trabajo. Gracias, Carla. Y bueno, yo soy monitora de este programa. Cuando conocí a Carla, ella me ayudó en una situación de denuncia en mi universidad de acoso a un profesor. Y lo único que uno siente en esa situación es que la quieren hundir, la quieren pisotear, la quieren hacerse sentir culpable. Uno se siente realmente culpable. Y Carla representó en ese momento todo lo que representa este grupo, el apoyo. Porque más allá de todos los profesionales que puedan estar, uno necesita una persona que sí vivió esto, que siente lo que tú sentiste. Y cuando logré superarlo, entre comillas, me di cuenta que hay muchas mujeres que se sienten igual que yo, que se sienten igual como me sentía en ese minuto, culpables. Y es lo que una sociedad entera trata de siempre recalcarte, que tú eres la culpable. Como decía Carla, no pueden haber psicólogos que te hagan hacer sentir como que tú eres el problema y que tú quieres cambiar. Y esta red de apoyo, sin muchos recursos, ha logrado cambiar esa perspectiva, ha logrado empoderar a mujeres. O sea, tenemos el caso de una niña que se pudo hacer justicia y algo tan simple como culpar a los que realmente son culpables cambió su perspectiva del cielo a la tierra. O sea, cambió pensamientos suicidas, la hizo sentirse apoyada, incluida por una sociedad que no lo refleja actualmente. O sea, el sentir que no estamos solas. Esperamos unos segundos a que se incorpore la señal. Sí. Bien. La voy a avisar. Que no se preocupe, que tenemos paciencia, que sabemos estas anomalías que no dependen de nosotras, sino de la red. Sí, estaba un poco pegado. Ahí ya está. Perfecto. A nuestras 10 espectadoras y espectadores, muchas gracias por su paciencia. Estas cuestiones técnicas suceden. Uy, disculpen, justo la señal está acá media mala. Pero como para finalizar un poco mi experiencia en esto, es que si nosotras no nos apoyamos, nadie más nos va a apoyar. Hay una sociedad entera corrupta que está tratando de hacernos sentir culpables y somos nosotras las que ya superamos situaciones en las que nos sentimos pisoteadas y menos valoradas, las que tenemos que ayudar a las que están pasando por eso. No podemos detenernos en esta situación. Muchas gracias, Cami. Ahora queremos pasar por si hay alguna pregunta que quieran hacernos un poco de cómo es la orgánica de los grupos o si quieren hacer algún comentario también en relación a lo que acabamos de presentar. Anímense a comentar, a mandar en el botoncito de preguntas y respuestas para poderles pasar las preguntas o comentarios a las panelistas. Es muy importante su retroalimentación y participación para ellas, para nosotras acá en el foro. Pregunta Doris Jiménez Viana, ¿cómo están organizadas para la contención y respaldo? Como decía anteriormente, la contención se hace del minuto que la persona toma contacto, desde que la mujer toma contacto telefónico o a través de algún dato, correo, etcétera,
inmediatamente tomamos contacto con ella para hacer una entrevista de evaluación de riesgo, que es donde la entrevisto principalmente para saber un poco cuál es el nivel de la agresión que sufrió, cuál es la derivación que necesitamos hacer. Como decía anteriormente, hay mujeres que llegan en estado de shock, hay mujeres que llegan con ideación suicida en ese minuto, por lo tanto la intervención mía ahí es inmediatamente conseguir la contención no solo psicológica que brindo yo en el minuto, sino que también la derivación activa de alguna psicólogo y también la derivación siempre de una psiquiatra que evalúa el riesgo. ¿Ya? Recordemos que la mayoría de las víctimas siempre tiene dificultades para dormir, comer, porque los primeros síntomas de un efecto de shock postraumático son específicamente súper fuertes en lo fisiológico, entonces conteniendo también el daño inicial, podemos comenzar con el proceso de reparación. Lo que nos interesa inicialmente siempre, y en esto quiero ser súper clara, que la víctima tenga toda la contención emocional y psicológica con enfoque de género para que logre entender lo que ha ocurrido. Cuando la víctima ya está un poco más contenida o más compensada, tenemos las reuniones con las abogadas que pueden informar cuál es el mejor de los escenarios jurídicos y cuál es el peor escenario jurídico también, y también que le explican cuál va a ser el proceso que va a pasar. Así también lo hice con Camila en algún minuto, cuando le expliqué si quería hacer judicialmente su caso o si lo tirábamos a la prensa. Cuando la víctima ya tiene la contención, hay que explicar un poco en qué situación está y en cuál se puede ver enfrentada. Porque ahí, ojo, que no podemos obligar a todas las víctimas a denunciar si no podemos asegurar que todo el proceso de denuncia no las revictimice. Si no ocurre eso, nosotros nos preocupamos mucho de la contención, de que la víctima esté bien. Y lo que para ella sea significativo, para el grupo es significativo. O sea, hay víctimas que no han querido denunciar formalmente y si no están preparadas no se les obliga a la denuncia. Tenemos otras dos preguntas. Otra pregunta que dice... bueno, Doris Jiménez complementa, ¿hay respaldo también para familiares de víctimas de feminicidio? La revictimización se da, la revictimización que se da a la víctima ausente y al familiar que le representa. Sí, efectivamente tenemos algunas experiencias de trabajar con las familias, precisamente por lo que ustedes señalan. Hay revictimización incluso cuando la víctima no está, pero adicionalmente también ocurre que las víctimas muchas veces, incluso cuando la violencia ha sido física o sexual, también hay revictimización de la víctima en la propia familia. No solamente cuando ocurre ya el feminicidio y la víctima ya no está, sino que también en los hijos, como ustedes bien dicen, de esa víctima, nos ha tocado, o por lo menos me ha tocado contener a hijas de feminicidas, ¿ya? La hija del feminicida es difícil que lo logre entender, integrar, pero de siempre, de todas formas, se trata de trabajar entendiendo que las víctimas muchas veces de violencia patriarcal y machista no integran a una víctima solo desconocida. Muchas veces, como hemos señalado, es el marido, el esposo, es la pareja, es el padre, es alguien cercano, ¿no? Entonces, en ese encuadre, entendiendo la revictimización incluso con la víctima ausente, también entendemos que hay un proceso de reparación para la familia que queda, porque aún así hay que ser capaz, para que ellas logren la reparación, que integren esa figura no escindida de la persona malísima por acá y la persona que fue buena, porque si yo sigo escindiendo eso, la víctima no es capaz de integrar y reparar. Cuando ya ella tiene un estado mental que puede de alguna forma integrar que esa persona, por feminicida que sea o por lo que haya ocurrido, tenía algunos aspectos positivos y no niega esos aspectos, puede integrar y hacer el duelo evidente de la situación. Acá veo otra pregunta de Andrea que dice, ¿cuáles son los retos de este tipo de grupos de escenario en el aislamiento social y qué nuevas dinámicas o estrategias? Bueno, gracias Andrea, un saludo tremendo. Bueno, las estrategias que hemos tenido que implementar en cuarentena específicamente son el Zoom, las estrategias de teléfono,
Mover a las víctimas muchas veces en cuarentena ha sido súper complicado porque viven con su agresor. Entonces, principalmente ha sido ver estrategias de salida, contención, y también ahí muchas veces nos ha tocado, nosotras, las profesionales que estamos detrás de esto, movernos igual en cuarentena. La abogada muchas veces tiene un rol fundamental, porque mientras antes llegue a la escena de los hechos, puede tomar las declaraciones con mayor rapidez. Y lo que nos hemos generado es que tenemos algunos recursos básicos como oficina, y si alguna víctima lo requiere, nosotras podemos ir a asistirla al domicilio, tomando todas las medidas de precaución, pero entendemos que los derechos, no sé, a la vida y en general están unos por sobre otros, y para nosotros los riesgos vitales que están sufriendo las mujeres son precisamente acercarnos. Ahora, ¿cuál es lo importante? Tener señales en estos grupos de apoyo cercanos. ¿Cuál es la señal de emergencia? Como activar un botón de pánico entre nosotras mismas. También ser capaces de generar red y que no estén solas las víctimas. Por eso nos reunimos una vez a la semana y todo este tiempo ha sido online. Pero claro que hay mayores desafíos porque tenemos menos recursos y también las víctimas están obligadas a compartir en forma aislada. No sé si Cami quiere agregar eso a las preguntas, que ya también ella lo vive en la experiencia con las reuniones semanales. Igual nosotros nos reunimos mediante Zoom y tratamos siempre de hacerlo una vez a la semana, y bueno, de repente no pueden las chicas porque también están con muchas estudian, otras trabajan, pero siempre tratamos de estar en contacto mediante WhatsApp. O sea, nos pasa ya que como llevamos un año en el grupo, que de repente las mismas niñas, no sé, no programamos nada y ellas nos buscan, o sea, ellas nos hablan, ellas necesitan una opinión, o de repente, no sé, les pasó algo, y como se va dando esta dinámica de red, a pesar de que estemos en cuarentena, ya todos estamos acostumbrados a usar WhatsApp o redes sociales, entonces siempre hay esa comunicación. No es lo mismo que lo físico, pero se ha tratado siempre de estar ahí, de hablar con la persona, de estar preocupadas y pendientes de lo que le está pasando. Bueno, de hecho, solo por contar un caso, una de las mujeres que tuvo que salir del lugar físicamente, se va a la casa de la mamá para que yo la atienda psicológicamente por teléfono. Tengo que atenderla por teléfono, y ella tiene que salir de su lugar de la casa para poder hablar conmigo. Y así también habla con la abogada, y así también habla conmigo, y en el fondo el proceso lo vamos sosteniendo hasta que pueda judicializarlo. Sí, bueno, acá dice que si quieren compartir en su país. Esta forma de organizarnos fue orgánica. Como les digo, creo que hay algo de trasfondo en juntarnos como cualquier red que lucha contra la violencia de género, en términos de que si esperamos siempre a las instituciones que no han llegado y no van a llegar más en situación de crisis, creo que la articulación es fundamental para la resistencia contra la violencia de género, y no burocratizar todos los procedimientos, porque incluso a veces cuando ya son ONG formales o fundaciones, a veces por la burocracia, a nosotras nos pasa, derivamos a las víctimas, y ya cuando no hay respuesta es que tuvimos que organizarnos nosotras mismas y contener. Creo que la organización en red y también la resiliencia a partir de las experiencias distintas que cada una pueda tener de violencia de género, las puede hacer mejor terapeuta que ningún terapeuta. Nunca olvidando, sí, el monitoreo de estos espacios que tienen que existir. De hecho, nosotras las supervisoras o las que tenemos atenciones más directas, también tenemos supervisión por parte de otros psicólogos que a veces nos ayudan a un poco a estar bien también nosotras semanalmente. Muchas gracias por la invitación. No sé si hay más preguntas, Cami, comentarios. Sí quería comentar algo sobre la contención, que es verdad que es muy difícil. Bueno, yo como monitora, yo no soy profesional del área, solamente apoyo también desde mi experiencia, pero la contención que nosotros entregamos es más allá de como una ayuda monetaria, una ayuda económica, sino que es que la persona sepa que no está sola, que hay profesionales que la van a apoyar, que hay mujeres que la van a escuchar, que vivieron lo mismo que ella y que muchas superaron esa etapa, que pueden seguir adelante. Cami, yo te quiero hacer una pregunta, si me lo permiten. Sí, dime. ¿Qué tu experiencia como víctima, qué dirías que es lo que más
necesitan en ese momento, si lo tienen claro o cómo llegan a saber qué es lo que necesitan en ese momento, una vez cuando Las son... víctimas. Uh-huh. Desde mi experiencia, que crean. O sea, que a uno le crean cuando dice que le está pasando algo, que no lo juzguen. Que por eso creo que es tan importante el hecho de que una persona que lo pasó te está ayudando, porque no va a dudar de ti. No te va a decir, pero a lo mejor tú lo provocaste, a lo mejor es tu culpa. Uno, el apoyo que necesita es que le crean. Y creo que por eso hay un problema institucional, porque cualquier denuncia que haga una mujer, ya sea por acoso, por violencia, se pone en tela de juicio. Se revictimiza a las mujeres sobre lo que está pasando. Por eso, por lo menos para mí, bueno, hay un montón de cosas que también son muy importantes, pero el primer paso, lo primero que uno necesita es alguien que le crea. Muchas gracias por la respuesta, por compartir algo que es muy valioso y que ojalá no tome mucho tiempo en tomar conciencia de esto que nos sucede. No sé si quieran las dos, cada una por su lado, hacer un mensaje, aprovechar la plataforma para dejar un mensaje, compartir sus redes, su trabajo en digital. Sí, sí. Bueno, a mí me pueden seguir en Diversity y también como Carla Rojas Negulgual. Ahí no sé si lo podemos poner en el chat o algo así. Carla Rojas, también me pueden ubicar en el LinkedIn, ahí estoy. Y bueno, decir que yo he pasado un montón de discriminaciones de temprana edad, también situaciones de violencia, pero creo que lo más importante para un buen terapeuta, en mi caso como también terapeuta con enfoque de género, es que cuando uno vive una experiencia traumática, sin duda que la resiliencia está presente para doblegar esa situación y no solamente doblegarla, sino que también para sacar algo positivo. Y creo que la articulación es mucho más fuerte el feminismo de base como de articulación que el academicista, que el encerrarnos en cúpulas donde nos encerramos a ver qué es perfecto. Creo que la performance de las tesis lo dejó súper claro. A veces una performance con una letra clara que identificaba a millones de mujeres es mucho más simple y hace mucha más articulación en la hora de formar ayuda. Entonces la resiliencia me gustaría invitarlas a que desde sus espacios todas entiendan que siempre pueden hacer algo, que no tiene que ser perfecto, que no tiene que ser burocrático, que si empezamos a pensar en hoy cuántas sesiones, cada mujer es distinta, cada mujer se va a reparar de una forma distinta también, pero sin duda que la articulación y la red es fundamental para el avance y la resistencia también. Y bueno, yo más que nada quiero decir que lamentablemente la única forma que tenemos para poder revertir esta situación, la desigualdad y la injusticia que hay, es ayudarnos entre nosotras, apoyarnos entre nosotras, creernos entre nosotras. No dudar de la mujer que dice que la acosaron, que la violaron, sino que contenerla en la medida que nosotros podamos y entender que todas hemos pasado por una situación de vulnerabilidad o de acoso, pero que juntas podemos superar y dar la vuelta de esto. Camila, pues muchísimas gracias a Carla Rojas también por este maravilloso y necesario trabajo y esperamos que nos veamos en otra edición del Foro Generación Igualdad el próximo año, ojalá ya sea presencialmente, también nos es muy necesario y muchas gracias por su tiempo y por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien.